Hola, buenas, ¿cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando un día lunes. Como contexto para la posterior grabación, hoy día se cumplió 24 horas, ahora, sí, se acaba de cumplir 24 horas, hacer que conocimos al nuevo presidente electo, eh, José Antonio Kast, y bueno, independientemente por lo que ya hayamos votado, esperemos que le vaya bien a las personas mayores que están en Chile. Pero hoy día no vamos a hablar acerca de eso, sino que vamos a hablar con una amiga Sandy de México eh, sobre el tema del deterioro cognitivo. Eh, Hola Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto, espero que estés muy bien. Ahí se va conectando la gente, espero que estén muy bien. Ahí ya se conectó Sandy. ¿Aló, Sandy? Ahí sí. Hola, hola. Hola, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Con ganas de escucharte. ¿Sí? Ay, gracias. Sí, yo sé que van a salir muchas preguntas, dudas, pero la información nos va a ayudar, nos va a servir bastante. Sí, sí. Les comentamos igual a la gente que en octubre teníamos preparado unos semanas. Una semana íbamos a invitar a alguien de Argentina, de México, etcétera. Y Sí, ahí Sandy tuvo un inconveniente y no pudo conectarse, pero no hay promesa que no se cumpla, ¿sí? así Así es. que lo intentamos otra vez, lo logramos, ya estamos acá con Santi, ¿sí? Es verdad, y ya estamos aquí listos para compartir información. Muchas gracias, vamos saludando a la gente que se conecta, Noemí, mucho gusto, a Camila y ahí a toda la gente que se va a ir conectando. También si tú ves a alguien, Sandy, porque como esto invita a tus contactos también, ahí Ya, tú saluda nomás, no te preocupes, con toda confianza. excelente, muy bien. Sandy, ¿desde qué ciudad nos acompañas de México? Bueno, yo estoy en Mérida, Yucatán. Perfecto. Eh, ¿Y cómo está allá? ¿Está nublado? ¿Cómo está? Pues está haciendo un poquito cambio de clima. Fíjate que normalmente aquí es muchísimo calor. Llegamos a temperaturas de 40, 45 y así se va Wow. subiendo hasta los 50 grados, así sensación térmica más bien, ¿no? De 50 grados. Y ahorita la temperatura ha estado bajando. O sea, han presentado como pequeñas lluvias, pero, o sea, no seguidas, no tormentas, no nada de eso, pero sí como que el clima está cambiando. No lo sentimos ya como a 30 grados, sino un poquito Ya, menos, ¿no? Que qué para bueno. nosotros que baje la temperatura es rico, pero no estamos acostumbrados. Claro, claro. Sí. Qué buena. Mira, ahí Noemí dice bienvenida. Ay, Sandy, para que la gente te conozca igual, ¿nos puedes comentar un poquito de ti antes de empezar? ah, claro, por supuesto. Bueno, pues yo soy licenciada en gerontología, tengo una maestría en neuropsicología clínica, he estudiado pues varios diplomados, cursos, participado en congresos, dado conferencias, tanto presenciales como virtuales. Me dedico también a la parte de la docencia. Ahorita ya subimos un escaloncito más, ¿verdad? Ya no en licenciatura, sino a nivel maestría. Ah, qué Sí, bueno. es algo muy chévere, es algo que disfruto mucho poder compartir. Pues yo siempre digo, dar un granito de lo que yo he aprendido, ¿verdad? A través de la consulta clínica, porque también trabajo en una clínica de rehabilitación que se llama Readapta, donde pues obviamente hay todo tipo de rehabilitación cardiopulmonar, cognitiva, física, oncológica, como que nos dedicamos más a esa parte. Hay un excelente equipo de trabajo. Me gusta trabajar de manera pues integral, multidisciplinaria, haciendo referencias, ¿no? A médicos o a otros profesionales, ¿verdad? Que pues porque yo tengo un límite. Yo siempre digo, nosotros Claro. como profesionales o especialistas tenemos un límite y debemos de respetar ese límite y saber cuándo es necesario involucrar a otros profesionales para el manejo de la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? Y Claro. también trabajo de forma individual.
Mi campo o mi área más bien es con adultos y personas mayores. Trabajo mucho con personas con demencias y daño neurológico, ya sea por algún tipo de traumatismo craneoencefálico, un evento cerebrovascular o alguna una infección, ¿no? Neurológica, como puede ser una inflamación, una encefalitis, ¿no? La verdad es que me gusta mucho lo que hago desde la rehabilitación neurocognitiva o neuropsicológica y la parte de la evaluación, ¿no? Porque eso también es muy padre, porque te permite ver, pues, lo que tú aprendes en teoría, ¿verdad? A través Claro, de la presentación clínica del paciente. qué buena, lo ves como evidenciado, ¿sí? No, no es tan solo Sí, letras. exactamente, lo ves expresado en ellos, ¿no? Entonces es muy padre, es bastante chévere. Yo sé que, que sonará un poco extraño, ¿no? Que lo disfrutemos, pero creo que desde esa pasión que tengamos como profesionales, nosotros nos motiva a investigar, a leer cada día más y poder ayudar a las personas, ¿no? Porque lo que hacemos es recuperar funcionalidad del sujeto para que se pueda mantener autónomo e independiente. Claro, no, súper interesante. Eh, Maestría en neuropsicología clínica, ¿verdad? Esa fue tu Sí, maestría. ese fue mi Perfecto. maestro. Eh, Sí, También le queremos mandar un saludo a la central informativa, que ahí nos conocimos, la red internacional, que ahí hicimos Next, así que ahí saludo a Rebeca, que también en su momento también está invitada, y ahí vamos a intentar después otra vez conectarnos con ella. Silvia, me acuerdo que también era de México, ¿no? sí, ¿Quién más también. era de ahí? Hay muchas personas de México interactuando en la central informativa, así como de otros países. Al igual que tú, yo creo que estos espacios son muy interesantes, ¿no? Por la Sí, información que se brinda y sobre todo con personas que están en contacto con varias cosas, ¿no? Tanto con la población como en la parte de la investigación, porque eso es fundamental para que haya un progreso, si no, pues, cómo avanzamos, ¿no? claro. Claro, no, súper interesante. Incluso me acuerdo que en algún momento, y ayer me ponía a revisar, 2020, 2021, en plena pandemia, hicimos un amigo secreto, una cosa así. Entonces, Sí, igual se formó como un buen ambiente, ¿sí? sí, sí, es cierto, sí. En pleno, porque no Eh, podíamos reunirnos. Aparte que claro, estamos claro. lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando conversamos con Sandy, Sandy me decía, Javier, yo quiero hablar del envejecimiento cognitivo normal o el deterioro cognitivo, como colocar estos dos contrastes, ¿sí? Eh, Sí. Cuéntanos un poquito de eso, del tema que tú te manejas, ¿sí? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tema del envejecimiento, ¿no? Yo creo que de ahí nace mi interés por conocer los cambios neuropsicológicos y neurológicos, pues asociados a este proceso, ¿no? Porque se escucha mucho hablar acerca de que las alteraciones atencionales o de la memoria o del habla suelen estar relacionados con el envejecimiento desde aspectos muy naturales o normales, ¿no? Así como la tristeza, ¿no? La apatía, la irritabilidad. Dice, no, es que cada vez está más viejo y por eso es que se muestra así, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a estudiar, bueno, cuando empiezo a estudiar todo lo que es la parte de neuropsicología, la conducta, las emociones y la cognición, me doy cuenta de que realmente no es así. O sea, la persona mayor o el adulto que está atravesando por el proceso de envejecimiento no necesariamente tiene que tener estas características, ¿no? O estas alteraciones, tanto conductuales, cognitivas o emocionales, o manifestaciones clínicas de, digamos, depresión o ansiedad, o olvidos o delirios. O sea, realmente existe un por qué se esté presentando todo esto y algunas características pueden sí estar evidenciadas y relacionadas con el mismo proceso de envejecimiento natural, porque al igual que todo nuestro cuerpo, al igual que nuestra piel, que los órganos, todo pues envejece, ¿no? Nuestro cerebro también tiene cambios y estos cambios están relacionados a dos factores o sí, a dos conjuntos de factores que son los factores tanto ambientales como genéticos y los dos son muy importantes y deben de ser ampliamente estudiados, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho también del envejecimiento es el hecho de que es diverso, ¿no? Que no Claro, es lo mismo, no se expresa igual en las personas y lo mismo podemos ver en la expresión clínica
o sintomatológica a nivel neurológico o neuropsicológico de los pacientes, ¿no? Claro que existen perfiles que nosotros manejamos que nos dan directamente, ¿no?, un acercamiento o aproximación a que pueda ser, por ejemplo, un envejecimiento cognitivo normal, una demencia tipo Alzheimer, un deterioro cognitivo leve, un deterioro cognitivo leve vascular, un deterioro cognitivo leve de tipo subjetivo, ¿no? O sea, asociado a otro tipo de trastornos, como puede ser la depresión o la ansiedad, y una demencia que pueda ser Alzheimer o vascular, ¿no? O sea, sí existen estos perfiles, sí existen estos síntomas, ¿verdad? Que estas características que tienen las personas que nos pueden estar ayudando a diferenciar todo este tipo de patologías en los adultos. Entonces, es muy, muy, muy interesante ver la expresión clínica a través de la conducta de los pacientes cuando hay un deterioro cognitivo leve. Es muy diferente a cuando hay un envejecimiento cognitivo normal. Sin embargo, hay líneas muy delgadas, yo les digo, demasiado transparentes, pero que hacen un marcador diferencial, ¿no? Entre ¿Cómo qué hacer una cosa? intervención. Por ejemplo, cuando hablamos de un envejecimiento cognitivo normal, estamos hablando de que se mantiene la personalidad, se mantiene el grado de funcionalidad, aunque hay un declive en velocidad del procesamiento mental, aunque haya un declive en la velocidad de respuesta de la persona, pero no existen alteraciones asociadas a una funcionalidad dentro de la dinámica dentro y fuera del hogar. Cuando el sujeto empieza a tener alteraciones en la funcionalidad de su dinámica fuera del hogar, pero se mantienen dentro del hogar, ahí nosotros podemos intuir que hay algo clínicamente sucediendo, ¿sí? Porque no es, si una persona lograba arrancar su carro y dirigirse hacia algún lugar sin perderse, sin olvidar cómo se arrancaba el carro, sin olvidar la tarea que iba a hacer cuando llega al destino, no es normal que en 1 o 2 meses, ¿verdad?, empiece a tener manifestaciones clínicas acerca de que me subí al carro, pero olvidé cómo se encendía, ¿no? O me subí al carro, llegué al lugar, pero realmente ya no recuerdo qué es lo que tengo que hacer. O sea, no es un recuerdo del tiempo mínimo, ¿no? O sea, de que pasan segundos o minutos, sino es un recuerdo, perdón, es un olvido que tarda en un tiempo bastante amplio, ¿verdad? Y no logra acceder o evocar el recuerdo que requiere para satisfacer la actividad que tenía que realizar, ¿no? Claro, Entonces sí se ve, sí, sí, muy, dime. muy cortito. En algún momento yo me acuerdo que un adulto mayor me decía, Javier, ¿sabes qué? Yo de repente voy al refrigerador eh, y no me acuerdo a qué es lo que voy. Y era como, bueno, eso me pasa a mí también. Sí, de repente uno anda pensando y lo que el doctor le dijo en ese entonces a ella, decía, usted retroceda de la misma manera que caminó, retroceda los pasos y después hágalo otra vez. Así usted se va a recordar a lo que iba. Y era como bien, uno podría sentir empatía con ella, porque a mí también, pues de repente uno está pendiente de tantas cosas y uno se olvida lo que va, y entonces uno dice, eso no es Alzheimer, ¿sí? Si no, todo el mundo tendría Alzheimer, ¿sí? Entonces Exactamente, sí. O sea, igual, existen olvidos que son ocasionales. Son olvidos que están asociados, a lo mejor estaba yo haciendo múltiples tareas, ¿no? A la carga de estrés o a la carga de actividades, sí, que no necesariamente tienen que ver con un deterioro cognitivo o con una demencia, ¿sí? Igual he tenido casos en los que me expresan así situaciones similares, de que Sandy iba a la cocina, iba al refri y olvidé lo que quería agarrar, pero cuando cerré el refri recordé enseguida lo que quería agarrar. Entonces, no estamos hablando, sí, de una demencia, pero sí tenemos que prestar atención a varias cosas, ¿no? ¿Cuántas veces me ocurre durante el día? El número de frecuencia. ¿Tardo o demoro mucho en acceder al recuerdo, verdad? De lo que yo quería hacer, ¿sí? Y ya, si este número de veces aumenta y aumenta el tiempo, sí es importante que nosotros nos hagamos una evaluación, ¿sí? Algo que a mí siempre me gusta decirles, tanto a familiares como a los pacientes, es que no podemos decir que la falla de la memoria es normal,
que las fallas atencionales son normales, que las alteraciones en el lenguaje son normales, que el hecho de no poder realizar ciertas habilidades prácticas sean normales. Sí es verdad que durante nuestra infancia, nuestra adolescencia e incluso la etapa adulta, nosotros vamos desarrollando habilidades, ¿sí? Entonces esas habilidades deberían perdurar, ¿no? No verse tan modificadas al grado de no lograr hacer esas actividades, sino sostenerse. Y lo que se debería de provocar es que sea más lento, ¿no? A lo mejor no reaccione a la misma velocidad, que me tome más tiempo generar una respuesta, etcétera. Eso es lo que se debería de ver, no que se modifique como tal toda la actividad, ¿no? Como consecuencia a esto. Claro, no, súper interesante porque a veces uno asume y uno dice, bueno, tiene 70, 80, 90, 100, eh, puede tener algún problema, ¿sí? O sea, como que eh, a veces yo he escuchado a la gente que dice, tiene 100 años, no le pidan más. Y en verdad hay gente que está súper bien a los 100 años. Y yo me acuerdo que conocí hace un tiempo un caballero de 103 años que lo habían Ah, inscrito como a los 3 años, entonces tenía más años, ¿sí? Lo habían inscrito en el registro civil. Y la cosa es que él tenía una gana de hablar que era impresionante porque uno decía así como, yo le decía, hola, ¿cómo está? Y era como apretar una canción así el y play. después, no, increíble el caballero y siempre relataba, él decía, Javier, yo llegué a fundar este lugar, yo puse la primera piedra, yo construí este lugar y tenía todo tan claro con fechas, con nombres de personas. Entonces, cuando uno ve ese ejemplo de 103 años que recuerda todo, y después ve a alguien de 70 años tal vez, que uno dice, no sé, por ejemplo, ha pasado casos que yo me he enterado de que dejan la cocina del gas abierta, ¿sí? Abiertas. Entonces, igual uno dice, acá no tiene que ver la edad, sí tiene que haber otros factores que ahí tú te manejarás más, que tienen que ver con el tema de el tema cerebral, ¿sí? Mira, déjame Así. salvar a Ricardo Sí, que nos comenta, nos dice, acá tengo un monitor por si acaso, por eso miro para el lado. Dice Ricardo, como el actor Van Diesel, verdad, que recién cumplió los 100 años. Saludos Ricardo, muchas gracias por ese comentario. Eh, no sé, Bruce Willis, no sé si te suena el caso de Bruce Willis, que sí. igual creo que está como con problemas de salud mental y ha sido como bien, bien conocido ese caso. Sí, 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 sí hemos escuchado como han sido varios actores que han presentado diferentes secuelas, ¿no? De daños neurológicos. Algo que, bueno, que la gente pues no sabe es que nosotros tenemos diversos tipos de memoria, ¿no? Y entonces a veces podemos acceder a la memoria autobiográfica porque esta memoria es un poquito más fácil de consolidar porque pues está relacionado con nosotros, con nuestro desempeño, con fechas importantes para nosotros, ¿no? Y con la gente que está a nuestro alrededor y que es un poquito más fácil acceder a ese recuerdo. Pero ¿qué pasa cuando vienen nuevos recuerdos, ¿no? Cosas que he hecho de manera inmediata o que hice ayer o, digamos, el recuerdo de eventos próximos a realizar en un futuro, ¿no? Cuando ya no puedo acceder a esa información. Entonces, eso es cuando nosotros empezamos a ver que existe una alteración, porque si la persona es capaz de poder, digamos, integrar la información, acceder a ella, de poder aprender nueva información, entonces debería de poder seguir haciéndolo, ¿no? Pero si ya no lo puede hacer, ya nos está hablando de que algo está sucediendo, ¿no? Y tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. Probablemente pues haya ocurrido un evento vascular, cerebral, o haya tenido algún otro tipo de daño, ¿no? O alteración. Y a veces hay que aprender como que a diferenciar entre la presencia de un deterioro cognitivo y de las manifestaciones de algo más grave. Claro. Y, y tú cuando ahí atiendes a las personas en la consulta que tienes tú,
¿Cómo son los casos que llegan? ¿De repente llegan, por ejemplo, con sospecha de algo? ¿O ya llegan cuando, por ejemplo, tienen un problema ya muy grave y es como que ya no tenemos a quién recurrir, entonces llegamos donde ti? ¿Sí? Mira, es muy curioso. Cuando empecé con la neuropsicología clínica, yo empecé principalmente con puros adultos mayores y que ya venían con un diagnóstico de demencia y lo que hacíamos era determinar el perfil funcional, ¿no? O sea, qué tanto logra codificar, qué tanto logra almacenar, qué tanto logra en la fluidez del lenguaje, qué logra hacer en las praxias, ¿no? O sea, qué tanto puede hacer, ¿no? Qué tanta funcionalidad hay dentro de sus habilidades cognitivas. Y la mayoría de las que me llegaban eran demencias vasculares y casi siempre mujeres, ¿no? Sí ¿Ya? había uno que otro caso, de demencias tipo Alzheimer, ¿sí? Más conductuales que de alteración de la memoria. Y ya ahorita me llega un grupo mixto, o sea, me llegan hombres y mujeres ya con diagnósticos, por ejemplo, de encefalitis, de evento cerebrovascular, me llegan con, por ejemplo, ahorita me llegó una señora que tiene un Alzheimer atípico, que es no recuerdo ahorita que es un daño, ay, se me fue, que es posterior, sí, un daño posterior que tiene que más bien estar relacionado con la percepción, tiene una alteración de la percepción y de la organización visoespacial. Ya. Entonces, con ella estamos trabajando también, o sea, como que ya llega un poquito más, digo, mixto, ¿no? Ya. Y es fascinante porque te vas dando cuenta de de los patrones, de los perfiles, ¿no? Tengo también ahorita dos adultos que ya tienen como comórbido ansiedad y ansiedad, pero cuando hicimos la prueba nos dimos cuenta de que son hiperactivos, ¿no? Son personas muy Ya. hiperactivas y entre otras muchas características, ¿no? Dificultad para poder almacenar información, dificultad en la memoria de trabajo, dificultad en el control de impulsos, en el pensamiento flexible, mucha rigidez al momento de cambiar, dificultad para readaptarse o adaptarse a circunstancias, para la toma de decisiones, ¿sí? Ya. Y nos dimos cuenta que no solamente era la ansiedad o el deterioro que ella estaba presentando, que nosotros, bueno, al menos yo le puse como un síndrome disejecutivo dorsolateral, sino que él pudo haber sido diagnosticado previamente como una persona con TDAH, ¿no? Pero no se hizo Uh, durante la niñez, ni tampoco se hizo durante la adolescencia, ¿no? Porque antes, pues, no se conocía eso. Estamos hablando de una claro, persona de 61 años, ¿no? Entonces no claro. se conocía nada de esto, pero todo su perfil conductual, de verdad, sí, o sea, nos apostamos a que sí es así y estamos trabajando con el control atencional, control conductual, pensamiento flexible, memoria de trabajo y toma de decisiones, ¿no? Que es lo que él requiere para mantener esa autonomía. ¿Cómo nosotros logramos establecer sospechas? Porque más bien lo que yo hago es una sugerencia o una sospecha. Recordemos que el diagnóstico final siempre lo tiene pues, o el neurólogo o el médico que lo ha referido conmigo, ¿no? Yo lo que hago es sacar hacer las evaluaciones, hacer el informe, sacar el perfil, determinar cuáles son las funciones que están siendo alteradas, ¿sí? Y también hacer la medición de cuánto en base a su grado de escolaridad y a la edad, ¿no? Claro. Entonces, yo obtengo toda esa información a través de una entrevista. Hace unos días veía que una compañera puso un meme, ¿no? Donde decía, los que hacen una entrevista en 15 minutos, no, o sea, es imposible. Una entrevista en 15 minutos no te Claro. da, no te da la oportunidad de observar todo, inclusive ni la entrevista de hora y media. Yo recuerdo que mis entrevistas, o sea, mi primera sesión, que es entrevista, sí me llevo una hora y media. He querido Wow. reducirla, pero realmente no he podido por todo lo
que tengo que preguntar y por todo lo que surge durante la entrevista, ¿no? Porque vienen, por ejemplo, antecedentes previos, ¿no? ¿Cuál era su funcionalidad? ¿A qué se dedicaba? Claro, ¿Cómo ha sido su personalidad durante, antes por ejemplo, de haber sufrido un evento cerebrovascular? ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta de que empezaron a haber alteraciones en la memoria? Muchos previos a la pandemia, otros post-pandémicos, ¿no? Otros pandémicos durante la pandemia claro, empezaron como que a fluir este tipo de síntomas. ¿Sí? Y ahí hacemos, bueno, ahí hago como que ese rastreo, lo divido en tres partes, donde pregunto cómo ha sido la situación a nivel cognitivo, cómo ha sido la situación a nivel conductual y cómo ha sido la situación a nivel emocional. Y también evalúo el grado de funcionalidad del sujeto. Cabe mencionar que yo no hago pruebas como las haría un fisioterapeuta a nivel físico. Yo lo que hago es preguntarles y hacer digamos, por ejemplo, como el de las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales y avanzadas, pero yo se los hago en forma de plática, ¿no? Si ya, su familiar es capaz de bañarse, lavarse los dientes, arreglarse, ponerse la ropa, escoger la ropa, hacer llamadas telefónicas, marcar un número, tomar un taxi, inclusive me ha tocado realmente modificar mis entrevistas porque hay adultos que pues han tenido digamos, la fortuna, ¿no? O de no realizar estas actividades y que han tenido gente que les ha ayudado a hacerlas. Llámese la esposa, llámese a lo mejor a alguien que contratan para que les lave, para que les cocine, para que les limpie. Entonces, realmente ellos, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, te tienes que claro, pero adaptar no, no lo a la hacen actividad porque que no tú puedan, sino presentas. que no lo hacen porque no es Exactamente. necesario. Sí, Exactamente, porque para ellos tienen quien lo haga, ¿no? Y entonces me tengo que adaptar a la actividad que ellos han hecho durante toda su vida y preguntarles acerca de la actividad, ¿no? Por ejemplo, si son administradores, me tocó uno que ha sido administrador pues, toda su vida de su propia empresa y yo le preguntaba qué tipo de actividades realizaba. Me dice, no, pues yo llevaba mi agenda, me aprendí los números de mis clientes, yo hacía los contratos, hacía los tratos, firmábamos, viajaba, en base a eso, o sea, tiene que tener la capacidad de comprar un boleto, pues tal vez sí la tenga, pero no lo hace él, recordemos que tiene un asistente, ¿no? Que tiene alguien que le ayude. Entonces, claro, eh, sí lo pudiera hacer, pero como no lo hace, ¿no? No me va a poder decir los pasos, pero sí le puedo preguntar, ¿no? Acerca de, oye, usted puede hacer una llamada telefónica, claro, usted puede hacer un cheque, claro que sí, si puedo hacer un cheque, lo tengo que hacer así, así, se tiene que firmar así, así, tengo que ir al banco y tengo que hacer eso. O sea, irme como que amoldando a esas actividades que son avanzadas realmente, ¿verdad? Porque se realizan en el exterior, e ir viendo qué es lo que hace dentro del hogar. Muchas veces hacen muy pocas tareas dentro del hogar, o sea, ¿qué hacen dentro del hogar? O sea, las cuestiones administrativas, ¿no? Que hacer pagos, que si le da vacaciones a sus empleados, que entonces son claro. cuestiones diferentes, ¿no? E inclusive me ha tocado con mujeres, o sea, te estoy hablando de un hombre, pero también me ha tocado con mujeres que me dicen, no, Sandy, yo nunca cociné, siempre tuvimos a alguien que cocine, no, pues sabes que yo nunca lavaba la ropa, yo nunca, y entonces, si tú ves el test, ¿no? De actividades instrumentales, te sale que tiene que si lava la ropa, si plancha la ropa, si, entonces, si estas personas no lo hacían, ¿cómo evalúa su funcionalidad? ¿No? Claro, Tienes claro, que no, es súper conocer, difícil. tienes que Yo me conocer la acuerdo, historia. claro, ¿Mande? hace poquito me tocó ir a un podcast sobre masculinidades, sí, sobre salud mental, masculinidad y todo eso. Y claro, y habían dos expositores que sabían mucho, tenían magíster, mucho conocimiento. Y, y claro, entonces yo aprendí mucho de ellos en el momento. Y después yo decía, bueno, yo trabajo con gente adulta mayor que por un tema histórico, por un tema cultural, en algunos temas, todavía existe como esta idea más antigua de que la mujer es la que cocina, de que el hombre es como el que está en la televisión viendo el fútbol, y como todo muy estructurado. Y yo les comentaba que, por ejemplo, a modo de ejemplo nomás, como para no hablar de las personas mayores, sino que hablar de mí, para no exponer a ninguna persona mayor, para exponerme a mí nomás, una visita que me tocó hacer a la casa de una adulta mayor, la señora de él, me dice, oiga, ¿y usted está con alguien?
como viviendo así, una cosa así. Y yo decía, no, todavía no ha llegado la chiquilla, le dije yo, como la novia, así, todavía no ha llegado, pero ya va a llegar, no se preocupe, así como más distendido. Y ella me dice, ¿y qué le hacen las cosas a usted? Y yo quedé para adentro, yo dije así como, claro, pues, ella cree que los hombres necesitan a una mujer para que le haga las cosas en la casa ¿Sí? y lo llevo a lo que tú dices, está como tan normalizado eso, es una estructura tan fuerte que después uno llega y dice, oiga, ¿usted hace las cosas en la casa? No, entonces no puede hacerlo. Pero no es que Es, no pueda hacerlo, sí hay como todo un paraguas, una parte social, una parte cultural que rompe con estos test, tal vez en Estados Unidos, en Europa, no sé dónde se hacen, pero choca con esta cultura más latina, más como apachadora, así, más como gareña. Es complejo, es igual. sí, sí, es algo complejo porque pues el test te da realmente lo que tienes que preguntar, ¿no? Pero te Claro. das cuenta en práctica que las cosas están cambiando, Sí, ¿no? sí, O sea, ya sea que tengan apoyo o ayuda en casa y lo hayan tenido durante toda la vida, así como te puedes encontrar quienes no lo han hecho nunca, como que te puedes encontrar quienes sí lo han hecho durante toda su vida. Entonces tienes que saber qué tipo de preguntas vas a realizar, ¿no? Y también al familiar. ¿Has observado que se confunda de algún material para lavarse los dientes? No. ya. ¿Has observado si dura más tiempo de lo común durante la ducha? No. ¿Has observado que dentro del hogar se pierde o no logra encontrar lo que está buscando? Sí. Bueno, entonces ya nos vamos dando indicios, ¿no? Con otro tipo de preguntas para Claro, ver cuál es y el funcionalidad. esa la haces junto con la persona mayor, los dos están ahí o la haces por separado. Están los dos presentes. Sí, no, todo tiene un protocolo. O sea, no es solamente que lleguen y se sienten y yo empiece el bombardeo. No, yo me presento, les explico cómo se ha dividido la parte de la entrevista, cómo vamos a hacerla, me voy a dirigir siempre al paciente, que cuando él ya no pueda contestar, la familia puede sentirse con la libertad de poder responder. Si en algo ellos no tienen la información, que no se preocupen, que se pueden dar a la tarea de observar cómo es su desempeño dentro del hogar y mandarme mensaje para reportarme, ¿verdad? Cómo está haciendo ese desempeño, ¿no? O sea, trato de ¿Y darle cómo, esa, ¿mande? claro, y cómo lo haces, por ejemplo, cuando te dan como informaciones contradictorias? Por ejemplo, no sé, se lava los dientes? Sí, yo me los lavo siempre. Y la señora tal vez al lado diciendo, oiga, Sandy, él no se los lava siempre, entonces igual es complejo. Sí, es complejo. Mira, una compañera me dijo, Sandy, ahora que estoy estudiando la maestría, me dice, me doy cuenta que es mucho, o sea, yo te veo, o sea, y ella siempre ve que yo ando una libreta, yo ando mis libretas, entonces me dice, yo siempre te veo a ti con tu libreta. ¿Y cómo, o sea, qué tan complejo es durante una sesión estar observando, anotando, registrando todo lo que te están diciendo, todo lo que estás observando, todo lo que se está expresando con el paciente y darle continuidad a tu sesión, ¿no? Sí es Claro. complejo, por eso bueno, al menos yo lo que hago es me olvido del teléfono, toda mi atención la tienen ellos, tengo un protocolo establecido porque eso me ayuda como a pautas que tengo que hacer, que tengo que preguntar, que de repente hay situaciones que salen de ese protocolo que yo tengo armado, porque sucede, recuerden que no todo va a ser perfecto ni cuadrado, ¿sí? Pero sí, yo lo que trato de hacer es darle la oportunidad al paciente de expresar todo lo que quiera, porque mi interés es en el paciente, ¿sí? No quiere decir que no le ponga interés a la familia, me interesa también conocer la opinión de la familia, porque ellos son los ojos que observan, ¿verdad? El día a día y el desempeño de su familiar y son los que están también interesados en que se recupere, porque a veces los mismos pacientes no se dan cuenta de sus propias limitaciones y Claro. ese es una dificultad. Eh, Te puedo decir que, ¿qué nos pasó esta última vez? Es un matrimonio que entró y estábamos platicando y todo, y yo le hacía preguntas en base a lo que él expresaba, y él volteaba a ver y decía, ¿sí lo hago?
es que yo no me acuerdo. No. Entonces, hay matrimonios que tienen la confianza, otros matrimonios que no. A veces me quedo sola con el paciente, pero fíjate que cuando ellos en la entrevista me digan, sí, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer lo otro, no pasa nada. O sea, realmente le digo a los familiares, ustedes no se inquieten, no se preocupen, traten de estar tranquilos. Si contesta algo que ustedes saben que está erróneo, me lo escriben por WhatsApp, yo lo sé, pero Ya, tengan claro algo. Cuando yo haga la prueba, me voy a dar cuenta, ¿sí? Las claro, pruebas no mienten. A mí me gusta trabajar de una forma cuantitativa, con datos de registro, pero también a través de la observación de mi paciente, ¿sí? O sea, las pruebas te permiten observar el desempeño del sujeto en tareas, ¿no? Pero también la información que obtienes en la entrevista, lo que observas durante su desempeño, esas caritas de frustración, de tristeza, de no entiendo, de me explicas, es que no estoy comprendiendo, de que lo están tal vez dando una respuesta errónea, ¿sí? Que están haciendo mala ejecución. Eso no se evidencia, eso solamente se observa y se registra, o sea, eso yo lo registro en mi libreta o a un costado en un post-it de la prueba, voy registrando cómo está llevando a cabo su desempeño y se marcan y se puntúan, ¿no? Es como cuanticualitativo, darle esa oportunidad también subjetiva, ¿sí? De una opinión, pues clara, ¿no? Sobre lo que se está llevando a cabo. claro, Sandy, ¿y no te ha pasado, por ejemplo, que tú dices, ya, cuénteme, no sé, ¿cómo se despierta? Acompañado. O no sé, o puedo hacer esto, no, puedo hacer esto, no, puedo hacer, no. Entonces tú dices, esto en 5 minutos estoy lista, ¿sí? O sea, no me tengo que demorar 1 hora y media, porque si todo me dice que no, acá no. No. Sí me ha pasado, fíjate, me ha pasado que me han dado respuestas muy cortas. Esta última vez igual me pasó y me dice, no es que yo no me acuerdo de nada. Y le dice, ¿y usted podía hacer esto? Es que yo no me acuerdo. Y podía realizar llamadas. Pues a lo mejor y sí, pero la verdad es que no me acuerdo. Me pasó hace poquito, entonces lo que hice fue continuar la entrevista, pero dándole la oportunidad de que el familiar se involucre, ¿no? Entonces yo le Ya, decía al paciente, vamos a dar una pausa, vamos a dar la oportunidad a su familiar que responda. ¿Alguna vez has visto si tu papá, si tu mamá, si tu esposo, si tu esposa ha podido realizar una llamada telefónica, ha podido contestar una llamada telefónica, ha continuado el diálogo de esa llamada telefónica, la ha dejado pausada por falta de interés, no le interesa contestarla, te pregunta cómo respondo la llamada, no reconoce a la persona que está detrás de la llamada a pesar de que se identifica a la persona. Entonces empiezo con ese tipo de preguntas de cómo solamente una acción me puede dar a mí claro, mucha información, ¿no? Entonces, como que sí voy delimitando ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, te digo, al inicio me costaba mucho trabajo, pues, porque no tenía la experiencia, digamos, para realizar la entrevista. Conforme uno va avanzando, y es lo que le digo a mis chicos, a los chicos de licenciatura, ustedes lean, observen, aprendan de maestros, aprendan de gente que ustedes crean que les va a ayudar a crecer, pero observen mucho. ¿Por qué? Porque al inicio te vas a poner nerviosa, al inicio vas a sentir un poquito de miedo, de confundirte, al inicio no te vas a sentir un experto, porque la verdad es que ser un experto, yo digo que estamos hablando de palabras mayores. claro, Yo todavía acudo, ¿no? A mi bibliografía, me pongo a leer, a mi diccionario. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí también retroalimentarme cada vez más, ¿no? No es sencillo estar frente al paciente. Lo que sí, que tienes que tener certeza de la teoría de lo que estás hablando, ¿no? De cuando alguien viene y te dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tú conocer tus herramientas, conocer tus habilidades, conocer el protocolo que tú vas a realizar y practicar las pruebas, ¿no? Con un hermano, con una hermana, con tus papás, practicar las pruebas porque eso te va a permitir a ti, pues, digamos, tener claro qué pregunta sigue o qué consigna o qué instrucción sigue después de cada uno y qué te pide medir o visualizar cada una de ellas. Porque si tú claro, no te instruyes, si tú no lo aprendes, si tú no lo lees, pues obviamente estás entrando a ciegas. Tampoco es entrar a ciegas por completo. Los nervios son naturales, pero tienes que leer.
Tipo, y al revés, así como que tú estás haciendo esta entrevista y es como, oiga, ¿usted se acuerda de esto? Sí, yo me acuerdo. Y sí, sí. Y se acuerda de todo y en verdad tal vez no tiene ningún problema. Y lo llevaron así, oiga, quiero saber cómo está, ¿sí? Sí, te digo, pasan de ambas partes, ¿no? Porque no, mira, no todo el deterioro cognitivo tiene que estar relacionado con las cuestiones amnésicas, o sea, es decir, con la memoria, sino que también puede estar relacionado con las praxias, con el lenguaje, con la planificación, con el control de impulsos, ¿no? Ya. Sí va a tener un efecto, digamos, un efecto colateral en la memoria, pero tenemos que averiguar en qué parte, ¿no? Si en la codificación, si en la consolidación, si en el recuerdo, si en la evocación, si entonces si es visual, si es auditivo, por ejemplo, hay una alteración de la memoria, pero de la información auditivo verbal, ¿no? Porque cuando yo le hago una actividad a mi paciente visual, veo que su memoria visual está excelente, pero cuando paso al auditivo verbal, declina, ¿no? Entonces, es como que ir buscando esos diferenciadores. Te digo, suele pasar en las entrevistas de las dos partes, ¿no? Hay entrevistas que he logrado terminarlas en 1 hora 20, entrevistas que me han tomado 1 hora y media, entrevistas que me han tomado 1 hora, ¿no? Porque dependerá mucho de la información del paciente, ¿sí? Claro, Y nunca también 15 minutos. mande, Nunca no, 15 minutos. punta 15, no, Ya, ya, no, de verdad. perfecto. Inclusive, cuando no va el paciente y solo va el familiar, ha sido 1 hora, 1 hora y media, porque Wow, me dan wow. la información del papá, de la mamá, no, es que mi mamá hace esto, esto, esto y esto, y la veo así, 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 le hicieron estos estudios, y porque les hago las mismas preguntas como si se las estuviera haciendo al paciente, ¿no? Eh, conductuales, emocionales y cognitivas, ¿no? Y sí me tardo porque hacemos también como que esa medición de desde hace cuánto, esa aproximación, desde hace cuánto tiempo, ¿no? Pues desde hace un año, desde hace 6 meses, oye, nunca había pensado, fíjate que, por ejemplo, esta vez una paciente llega y tuvo un evento cerebrovascular, un segundo evento cerebrovascular, pero previamente había tenido uno hace muchísimos años. Toda esa información nutre, ¿sí? Nutre lo que nosotros vamos a hacer. Si tú omites información previa a, digamos que, o omites eso, queda como que inconcluso. Digamos que no es de todo determinante, pero sí es relativamente importante, ¿no? Porque a lo mejor y en ese primer evento cerebrovascular, ¿sí? Si tú me dices, si tú no me dices que tuvo un primer evento cerebrovascular y empiezas a decirme, no, pues fíjate que mi mamá desde hace 5 años presenta cambios en la conducta, la veíamos muy triste, la veíamos como que nostálgica, como apática, de repente ya no quería hacer nada, presenta signos de abulia, ¿no? O sea, que desmotivación y todo. Yo puedo decir, concluir, es una depresión, ¿no? Puedo Claro. concluir con esto, ya está deprimida, ¿no? Pero si yo te pregunto, oye, ¿es hipertensa? ¿Ha tenido algún tipo de intervención? ¿Le han hecho algún tipo de estudio? Y me dices que sí, tiene enfermedades metabólicas me dices, no, sí presentó un evento cerebrovascular. Entonces no solamente estamos hablando de un trastorno psicoafectivo, de una depresión, de una ansiedad, sino que estamos hablando de que es una secuela de un evento cerebrovascular, ¿no? Claro. Sí, no, no, súper interesante. Eh, Mira, quiero conocer tu opinión de algo. Ya nos va quedando poquito tiempo porque ya hemos completado el tres Sí, cuartos de... Sí, sí, cuando las conversaciones son buenas se pasan rápido. sí. Mira, en Chile se está discutiendo, ya está en el último trámite, una ley integral de personas mayores, que su nombre completo es la ley de un envejecimiento digno, activo y saludable. Y uno de los puntos de esa ley es que voy a intentar ocupar palabras más neutras posible para poder entendernos con México, ¿sí? Con la Sandy. Eh, Cuando alguien iba a la notaría a ver estos cambios de propiedades, por ejemplo, para vender una propiedad, eh, a las personas mayores se les exigía por ley un certificado de salud mental, ¿sí? Ok, Para acreditar que no estuviese con demencia y vendiendo una propiedad en contra de su voluntad, etcétera. claro, Sin claro. embargo, esta ley lo que hace es no exigir, se prohíbe la exigencia
de un certificado de salud mental, ya que se asume de que porque es persona mayor va a tener problemas de demencia. No, no, como que intenta eliminar esto. Entonces igual es algo polémico, sí, es algo bien polémico, pero lo que conversamos con una abogada es que muchas veces la persona mayor iba, en la notaría le decían, no, usted tiene que venir con un certificado. Entonces, después la persona iba donde el hospital, se gastaba dinero, etcétera, tiempo, recursos, todo eso, y después volvía a la notaría, otra vez pagar al notario y ahí hacer todo el trámite. Entonces, lo que me decía la abogada, lo ideal sería que la notaría tuviese ahí a una Sandy chilena y pudiese verificar al tiro si tienen problemas de salud mental. Eso era como lo ideal, ¿sí? Pero, Sí. pero también se da esto como que se prohíbe la exigencia de un certificado de salud mental por ley. Y quería saber tu opinión, obviamente porque eres de afuera, también va a dar una opinión yo creo que un poquito más objetiva, y también porque es tu área, sí, el tema de la demencia. Fíjate que es una coincidencia porque me han estado llegando, digamos, pacientes con este tipo de situaciones donde ellos por una, por algo, ¿verdad? Firmaron documentos o está en disputa la venta de alguna propiedad o, o necesitan su firma para algún trámite, pero tienen un daño neurológico, hay un daño neuropsicológico y obviamente no pueden hacer toma de decisiones como estas, ¿no? O se hicieron cuando ya estaba el daño, ¿no? Entonces hubo un abuso de confianza, como se dice, ¿no? Claro, Y mira, no soy experta en esto, sin embargo, como que me he estado informando de este tipo de situaciones y lo que se hace es una pericial neuropsicológica, ¿sí? ya, ¿Qué se hace con esa pericial neuropsicológica? Se hacen las pruebas igual para determinar si, o sea, esto es lo que, lo que aportamos desde la neuropsicología, ¿no? El grado de funcionalidad cognitivo de la persona solicitante, ¿no? O sea, del paciente. Y también, pues, digamos, corrobora, no quiero decir confirmar, pero sí como que apoyamos, digamos, el diagnóstico neurológico, ¿no? sí, Entonces, ya con ese documento se tendría, ¿verdad?, como un sustento para que la persona no lograra vender o firmar el papel, ¿no? Que no se genera este abuso de confianza. Si se quita, y se admite como algo completamente normal, yo siento que estamos dando como un retroceso, ¿verdad? claro, De todo el avance que hemos tenido, porque se ha estado hablando de la diversidad en el envejecimiento. O sea, no todos sí, envejecen con daño neurológico, que sí hay un índice alto, un porcentaje alto de personas con daño neurológico por las circunstancias, por el ambiente, por las enfermedades, etcétera, ¿no? Por las circunstancias en las que se vive y porque pues, sabemos, tanto tú y yo, que, bueno, al menos aquí en México, las enfermedades, metabólicas, ¿sí? Tanto las cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión están cada vez a la alza y esto pues provoca un deterioro cognitivo que también provoca un deterioro cognitivo vascular, una demencia vascular, evento cerebrovascular, etcétera, ¿no? El estrés también es un factor que puede provocar otro tipo de situaciones neurológicas en las personas, ¿no? Entonces sería como dar un paso hacia atrás acerca de lo que se ha estado trabajando en cuanto al envejecimiento. Y yo creo que para mí sería un punto clave el solicitar esa pericial para tener un fundamento legal, ¿no? claro, Porque si imagínate qué tan vulnerables estamos dejando a la población adulta mayor. sí, ¿Sí? A que yo, hija, hijo, esposa, esposo, amigo, vengo, te traigo un documento, firmas y mira, me lo autorizó, ¿no? Pero también quiero pensar que el hecho de convertirlo
como que de manera global de que todos tienen esto, va a causar una limitación de que, ok, tienes 60, 65 años, eh, ya no admito su poder legal, ¿no? Es como, siento que es como una violación a los derechos de las personas mayores, así lo Sí, percibo, ¿no? Porque lo que estamos buscando es protegerlos, ¿sí? No claro, dejarlos desprotegidos, ¿no? Entonces, te digo, yo no soy experta en leyes, pero sí me llama la atención el hecho de que ya no requieras este documento para poder tú verificar el estado funcional de tu familiar, el estado mental, y sí superpongas que todos son pacientes con deterioro cognitivo o demenciados, ¿no? O sea, como que claro, tampoco va, porque es una violación a los derechos de las personas que todavía mantienen su autonomía y su capacidad de toma de decisiones, ¿no? Hemos claro, nosotros visto personas de 80 años, personas de 70, 78, 80, 90 años, que no tienen digamos, un deterioro cognitivo asociado a un trastorno neurocognitivo mayor o algún otro tipo de lesión neurológica, ¿sí? Y sería como que restringirles a poder hacer algo de manera legal, ¿no? Con una propiedad o algo así. claro, ¿no? Toda la razón. Mira, Noemí, te está saludando, te dice, buenísima exposición de Sandy, un agrado asistir a esta tarde. Muchas gracias, saludos. Gracias. Noemí, adulta mayor que ha estado con nosotros desde que empezamos y que Oh, es muy activa, sí, muy, muy activa. Eh, bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero me gustaría hacerte dos preguntas muy cortitas. Y dime. lo primero es con respecto a la demencia, o una mejor, para dejarte un tiempo a ti que puedas expresar la última palabra. Perdón. Espérate. Ya, perdona. Sí. Eh, el tema de la demencia se podría considerar como algo genético, así, o heredable, así como si mi papá o mi mamá tuvieron, o mis abuelos tuvieron, yo voy a tener, o no están directamente relacionados. Predisposición genética. O sea, todos tenemos cierta predisposición genética a patologías que haya evidencia o antecedentes previos familiares, ¿no? La expresión de la enfermedad hoy se conoce que pues, se deriva de diferentes factores, no únicamente del agente genético, sino del ambiental, ¿no? De todo lo que tú puedas obtener de tu entorno. O sea, si tú vives si eres sedentario, si no haces ejercicio, si tienes mala alimentación, si vives una vida estresante o tienes un trabajo estresante, agobiante, si empiezas con enfermedades como la depresión y la ansiedad, entonces todo eso, pues obviamente va a desencadenar que, digamos, que es como el camino que hace que fluya la enfermedad, ¿no? Si hay Claro, una predisposición genética, ¿sí? Que es fuerte, ¿sí? Esa predisposición es fuerte, pero no significa que así sea, ¿no? A lo mejor, bueno, al menos yo he visto en familias que siguen la expresión de la enfermedad. Por ejemplo, cuando les pregunto si un familiar padecía demencia tipo Alzheimer, me dicen que sí. No, mi mamá murió de demencia senil, ¿no? Le dicen, no, mi abuelita murió de claro, demencia senil, porque así le dicen ellos, ¿no? Que yo les digo, no, ya les corrijo, no, y le digo, no es demencia senil, sino que se conoce como demencia tipo Alzheimer, les empiezo a platicar, me dice, sí, pues mi mamá murió de esa demencia, me tengo un caso, ¿no? Que la mamá no, la mamá presenta síntomas de demencia tipo Alzheimer. Ella presenta una variante atípica de la demencia tipo Alzheimer. Su hermana está empezando a presentar síntomas de demencia. Dice, es que mi hermana también observo que está presentando este tipo de cambios y entre ellos lo comentan, ¿no? Y les claro, digo, pues valdría la pena que se haga la prueba, ¿no? O sea, sí hay
un factor genético, o sea, sí existe, no lo omitamos, es real, está, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que la expresión de la enfermedad puede surgir derivado del ambiente. Si la expresión genética de la enfermedad, pues es potencialmente mayor, pues obviamente lo vamos a ver expresado tarde o temprano. Perfecto. Y lo último, ahora sí que lo último ya te dejo que te puedas despedir de la gente. Cuando se habla de demencia, generalmente se habla de personas mayores, pero igual yo he escuchado de repente que hay en niños, adultos. eh, ¿A ti te toca ver eso o tú trabajas solamente con personas mayores? Me ha tocado ver adultos, no solo Ya, adultos mayores, que tienen demencia vascular o presentan, te digo, estas variantes tempranas de demencia tipo Alzheimer, pero frontales, o corticales posteriores, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay digamos, otro tipo de demencias. O sea, es que cuando hablamos de demencia, a veces creemos que solamente es la Alzheimer, y no, hay varias, ¿no? Y me han tocado ver gente joven, gente desde los 38, gente a los 40, ¿no? Que yo digo relativamente joven, ¿no? Que hayan presentado eventos cerebrovasculares previos, ¿sí? Y nunca se identificaron y luego empiezan a tener los CBC transitorios y ahora resulta que pues obviamente están presentando ya una demencia de tipo vascular, a lo mejor en etapas tempranas. claro, no, súper, súper interesante todo lo que nos comenta Sandy. Le hemos sacado el jugo a Sandy, como se dice acá. Eh, y también te quiero dejar para que les diga algunas palabras a las personas que nos están viendo, que nos van a ver en la grabación. Eh, Generalmente pedimos como tal vez a las personas mayores y a los profesionales, pero siéntete libre nomás, Sandy, en hablarle a cualquier público. Así que adelante nomás. Ok, muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría dejarles como información, un consejo, si así queremos verlo, de que tengamos más factores neuroprotectores, que esto nunca está de más, ni durante la enfermedad, ni antes de la enfermedad, ni posterior a esta. Los factores neuroprotectores, como su nombre lo dice, en verdad nos permiten a nosotros, pues, protegernos, proteger nuestro cerebro, tener una buena alimentación. Si no sé cómo variar mi alimentación, acudir con el nutriólogo, la nutrióloga clínica. Si ya tengo una limitación física o no, puedo acudir con expertos en fisioterapia, en activación física, en ejercicio físico, para que me ayuden a mí a implementar una rutina, ¿sí? Si identifico a lo mejor señales de que no, es que veo que cada día se me olvidan más algunas cosas, observo que se me dificulta a lo mejor recordar alguna palabra, porque esto es lo que también pasa, el famoso lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir y es cada vez más frecuente. Observo que ya no tengo ganas de salir, como que me siento más apático, no me siento motivado, no tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de hablar. Todas esas son señales de que algo está sucediendo y que debemos hacerle caso, ¿sí? Principalmente acudir con nuestro médico tratante, platicar con ellos, decirles lo que nos está sucediendo y ellos nos van a canalizar ya sea que si con psicología, con psiquiatría, ¿verdad? Con neuropsicología, para que ellos nos evalúen y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Para los adultos mayores, vayan con el geriatra, no es necesario, ¿verdad? Que yo tenga una enfermedad, tener un síndrome geriátrico para poder ir al geriatra. Puedo ir al geriatra porque eres el médico de las personas mayores, inclusive no teniendo una patología. Puedo ir con el neuropsicólogo, sí puedo ir, incluyendo cuando yo no tengo deterioro cognitivo, cuando no sea evidente el deterioro cognitivo. ¿Solo para qué? Para a lo mejor hacer actividades de intervención como que sean preventivas de un deterioro o daño neuropsicológico, ¿no? Puedo ir con el fisioterapeuta a que me evalúe, sí, a que vea cómo está a lo mejor tu densidad o masa muscular, qué tanta coordinación, qué tanta amplitud o rango de movimiento tienes, ¿sí? Y todo eso va a ser neuroprotector, porque el ejercicio también es neuroprotector. Evaluar cómo está en nuestra rutina de sueño, si me acuesto muy tarde, si duermo 4 horas de forma intermitente, si me levanto por la noche,
eso también influye bastante en mi capacidad de concentración, en mi capacidad de reaccionar a estímulos en el ambiente, en mi capacidad a lo mejor de querer interactuar con el exterior, ¿no? Dormir las horas que sean necesarias, no estoy durmiendo bien, ¿por qué no estoy durmiendo bien? ¿Sí? ¿Hay algo que me preocupa? ¿Hay algo que necesito atender? O simplemente no duermo bien a pesar de que ya he hecho todas mis actividades, al parecer no hay nada que me inquiete, acudir al médico para que ya sea el internista, el geriatra o el neurólogo, ¿verdad? Determine si hay algo, ¿verdad? Hay un trastorno del sueño. O sea, todo tiene un porqué, ¿verdad? A veces nosotros queremos normalizar o naturalizar este tipo de situaciones, pero la realidad es que no son normales. Todo lo que te afecte o afecte tu funcionalidad, te mantenga fatigado, te mantenga cansado, te mantenga inatento, te mantenga con olvidos, te mantenga con dificultad en la planificación, en la organización, en la orientación, en el momento de realizar actividades motoras, te limite digamos, en levantarte de la silla, en caminar cierta distancia o te provoque a lo mejor una caída, todo eso no es normal. Todo eso son señales de que algo está ocurriendo. Entonces es importante, siempre les digo, es importante que vayamos con nuestro médico tratante. ¿Por qué nuestro médico tratante? Porque él nos va a evaluar de manera general, nos va a dar un panorama amplio de lo que está sucediendo. Si tienen cerca de ustedes a lo mejor un gerontólogo, ¿no? Los gerontólogos pueden hacer una valoración geriátrica integral, ¿no? A los adultos mayores, evaluar su tipo de alimentación, evaluar su desempeño físico, evaluar si hacen actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, avanzadas, hacer un MOCA, ¿no? Tienen esas herramientas, ¿verdad? Que son pruebas muy rápidas de tamiz para identificar si hay algo que está pasando y también relacionarlo con el grado de escolaridad. Si ellos ven o determinan esto, la obligación de ellos es decir, ¿sabe qué? Tiene que ir con su médico tratante porque está pasando esto. Si tengo una patología hipertensiva o de diabetes o de hipotiroidismo o no se me ocurre ahorita, o epiléptica también, tengo que estar bajo tratamiento, tengo que seguir el tratamiento tal y como me lo especifica el médico, ¿no? No nos peleemos con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. A veces son necesarios durante un tiempo, no son eternos. A veces es necesario durante tiempos prolongados, ¿sí? Si no establecemos tampoco ese apoyo en cuanto a rutinas saludables, porque eso es indispensable. Las rutinas saludables, yo sé que nos cuesta porque al menos en México culturalmente nos gusta comer y lo que comemos es rico en Claro, calorías. sí. Entonces, eso también es una limitación. Tenemos una vida muy estresante, tenemos a nosotros como, digamos, Ujú. adultos jóvenes, ¿no? Incluso a los adultos mayores, adultos maduros o adultos mayores que todavía les toca trabajar, las distancias largas, los tipos de trabajo, el estrés de la economía, el estrés social, el estrés ambiental, eso también genera en nosotros ciertos patrones de conducta que luego van a ser expresados en síntomas, ¿verdad? Entonces yo les Claro, digo con esto, hagamos siempre actividades que protejan, que sean neuroprotectoras. perfecto, sí, no, súper, súper interesante. Me acordaba de una estadística que veía que los mexicanos creo que era uno de los países que más horas trabajaban y claro, uno dice desde la teoría, pucha, ojalá podamos comer mejor, tener más tiempo para hacer deporte y todo eso, pero en la práctica se hace difícil, sí, pero tal vez a veces la gente, perdón que pasó una moto, espera, me dan un segundo, ya, perdona, cosas que pasan en vivo e en Ay, directo. Claro, a veces uno desde la teoría dice, ojalá tengamos una vida más reposada, con mejor alimentación y todo eso, pero en la práctica no se puede mucho, pero también llamarlos, y me sumo a este llamado de Sandy, que tampoco es hacer 10 horas de ejercicio al día y estar como un deportista de alto rendimiento, sino que no, o sea, si usted puede, por ejemplo, salir a caminar, ¿sí? Ni siquiera correr, a trotar, no, salir a caminar una vuelta, ya está haciendo un pequeño cambio en su cuerpo que después se lo va a agradecer en un futuro. ¿Sí? sí, por eso
Perdón, por eso les decía, o sea, si pueden ir con los especialistas. El ir con un especialista no significa que yo ya tengo algo, significa que me va a evaluar y que me va a proponer algo, ¿no? A lo mejor y yo nunca me he caído, a lo mejor yo sí tengo una buena alimentación, tengo buena masa muscular, entonces voy con el fisio me mide y, o sea, hace sus evaluaciones y a lo mejor me ayuda, ¿verdad? Me enseña a tener una rutina que me permita a mí mantenerme más tiempo así, y eso está re chévere, ¿no? O sea, no todo tiene que ser abordando una patología, sino también puede ser de manera preventiva. Claro. Sandy, ya nos va quedando poquito tiempo, así que obviamente darte las gracias. En la mañana me comentaban que igual te había tocado trabajar, así que Sí, obviamente felicitarte ahí por tu trabajo que estás haciendo, felicitarte también por todo lo que haces, por el magíster, por todo, y desearte que te vaya muy bien. También les invitamos a seguirla ahí para que usted se pueda enterar de todo, demencias.srosas, ahí para que así la es. puedan seguir, y también los seguidores de Sandy invitados a seguirme al Genonto Javier, y esperemos que te vaya muy bien, Sandy, y ahí en alguna otra instancia estoy seguro que nos vamos a encontrar, y eso, ¿sí? Así que muchas gracias, Sandy. Muchas gracias por invitarme. Ha sido una plática muy amena. Me gustó, no lo vi pasar. Espero que la Qué bueno. información les haya servido. Y que cualquier cosa, cualquier duda, ahí estoy, me pueden mandar un DM, y con mucho gusto contestamos, se pueden contactar contigo y darme el mensajito, arrojar el mensajito y esperemos pronto vernos, ¿verdad? En esta y en más tipos de canales. Perfecto, muchas gracias, Sandy. Se pudo, sí, se pudo, ahora sí. Muchas gracias, Sandy. De Un nada, abrazo. no, A descansar ahora, ¿no? Entonces, a descansar, ¿o no? no. Yo ¿Te toca continúo, trabajar? sí, continúo un ratito más y ya ahora sí a descansar. Ya. Después el tiempo de autocuidado, después. Sí, falta Así poquito. es, ¿Qué así hora es es. allá, Sandy? ¿Qué hora es allá? Aquí son las 5 todavía. Me queda un poquito Ah, de tiempo. sí. Sí, vengo descansando como a las 8 o 9 de la noche, más o menos. Ya, perfecto. Ahí también dejar este mensaje que también el autocuidado es importante, ¿sí? Así que, por Así favor, es. Sandy, para que no tengamos nadie, ninguno de los dos tenga problemas de demencia en un futuro, Claro, terminar más temprano, ¿sí? así es, así es. Hay que hacer algo. Una rutina más saludable. Estamos para eso, ¿sí? Muchas gracias, Sandy, que esté muy bien. Gracias por todo. Saludos por allá. Hasta luego, saludos. Bye. Chao, chao, gracias.